Convertíos, dice el Señor, porque está cerca el reino de los cielos. En esta semana, con gusto, les comparto los temas de evangelización cuaresmal. Soy el obispo de Apatzingán, Cristóbal Asensio García. El lema que nos guía a lo largo de esta semana es aquella palabra de Dios que dirigió a Moisés. He oído el clamor de mi pueblo que estaba atribulado, oprimido en Egipto. He oído el clamor de mi pueblo. Y el lunes veíamos el primer tema, mi polvo, mi fragilidad. El día de ayer, del Hosana al crucifícalo. Y la invitación ayer fue a convertirnos, ir del Viernes Santo, donde la multitud gritaba, crucifícalo, crucifícalo, volver al Domingo de Ramos, donde todos seguían a Jesús, cantando y gritando, Hosana, Hosana el Hijo de David. Dejemos de hacer el mal, hagamos el bien, sigamos a Jesús. Desde luego, nuestro mundo, mi diócesis necesita, nuestro país necesita ir del crucifícalo, ya no aplaudir, no apoyar la muerte del inocente, de los inocentes. Cristo sigue sufriendo en tantas opresiones, en esa guerra, en Ucrania, en la violencia, en el crimen, en nuestro país, en mi querida diócesis. Vayamos del Viernes Santo, del crucifícalo. Dejemos de crucificar a nuestros hermanos para ir a seguir a Jesús y dar vida con Él. Pues en este día, hermanos, tendremos el tercer tema que se titula He aquí el pan de justicia. He aquí el pan de justicia. Un hermoso tema. Con este tema, desde luego, quiero invitarles a que comprendamos que recibir el cuerpo y la sangre de Cristo en la comunión nos ha de llevar a vivir en la justicia, la paz y el amor, para alentarnos a reparar los daños ocasionados con nuestros semejantes, a quienes oprimimos y a quienes vamos quitándoles la vida. Les invito a hacer esta oración al inicio y poner en las manos de Dios nuestro entendimiento, nuestra voluntad, para hacer nuestra esta reflexión. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Pueden ir siguiendo con su mente y su corazón esta oración tomada del Salmo 33, 1 al 15. Alégrense justos en el Señor, que la alabanza es propia de los buenos. Den gracias al Señor con el arpa, toquen para Él la lira de 10 cuerdas. Cántenle un cántico nuevo, toquen con arte para Él y aclámenlo, pues la palabra del Señor es sincera, todas las acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho. El amor del Señor llena la tierra. La palabra del Señor hizo el cielo, el aliento de su boca todas sus estrellas. Él encierra en un cántaro las aguas de los mares, pone en un depósito los océanos. Tema al Señor la tierra entera, tiemblen ante Él los habitantes del mundo, pues Él lo dijo y se hizo. Él lo mandó y así fue. El Señor desbarata los planes de las naciones, deshace los proyectos de los pueblos, pero el plan del Señor se mantiene por siempre, los proyectos de su mente por todas las generaciones. Dichosa la nación, el pueblo cuyo Dios es el Señor, el pueblo que se eligió como herencia. Desde los cielos mira el Señor y ve
a todos los hombres. Desde su morada observa a todos los habitantes de la tierra. Él modeló sus corazones y comprende todas sus acciones. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Hermanos, vayamos adelante con nuestro tema. He aquí el pan de la justicia. Miren, el contacto con las personas nos ayuda mucho, muchas veces a ver cómo es la vida diaria de quienes formamos hoy día la Iglesia Católica e incluso de quienes no pertenecen a ella. En especial, queremos hacer énfasis a situaciones que directa o indirectamente son conocidas. Porque miren, hay personas que se acercan a comulgar el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, viviendo muchas veces en una situación de pecado. Hoy, por la naturaleza del tema, nos centraremos en el pecado de injusticia social, ya que muchas veces pareciera no tener implicaciones morales, espirituales y sacramentales. Hoy y siempre se ha sabido que hay personas que explotan a sus trabajadores, haciéndoles trabajar más horas de lo que marca su contrato y sin una remuneración extra justa. No les dan sus prestaciones de ley. Hay también quienes pagan para que levanten a personas o les den una golpiza porque no hicieron lo que ellos quisieran. Hay otros que están dentro de alguna organización delictiva. Extorsionan a sus semejantes, roban a sus patrones, se cobran a lo chino, cobran piso, despojan a las personas de su patrimonio. Tienen que pagar por transitar por carreteras o por determinadas calles. Aceptan dinero para impedir que avancen los casos en los tribunales y darle la razón a quien no tiene la verdad. Situaciones, injusticias sociales. Existen también otras circunstancias de injusticia social. Por ejemplo, cuando se roba en las compras y en las ventas, cuando se roban en cuanto a las medidas, en las compras o en las ventas de cualquier cosa. Cuando se priva de la vida a las personas, qué grandes pecados sociales. Cuando no se paga lo que se debe, cuando no se respeta la intención del donante, cuando no se entregan cuentas claras de lo que se confió en la administración, el desvío de recursos para otros fines, cuando a nombre de los pobres se piden recursos y no se entregan, no se les hacen llegar. Cuando hay contubernio en los negocios e instituciones, el retener el salario a los trabajadores, el pago a los proveedores, la explotación a los huérfanos y a las viudas. Hermanos, por ejemplo, aquí en Apatzingán y sus alrededores, me da mucha tristeza, lo digo, veo que el grito del pueblo de Dios se sigue escuchando. Dios escucha el clamor. Es triste que solo 2 días, y esto muy de madrugada, puedan cortar limón los que tienen una huerta. Esto va en detrimento de los más pobres. Me encuentro con personas que no les alcanza con lo que trabajan en 2 días para la semana.
No obstante que ahora el limón ha estado muy bien pagado, no les alcanza 2 días, con 2 días. Hago una llamada a quienes están impidiendo que, como en otras partes, se corte el limón todos los días. He escuchado la voz de un hombre que tiene huertas. Señor obispo, si no todos los días, al menos 3 días. Pero no, es una injusticia y un pecado social cuando no se permite que el trabajador pueda trabajar los días que necesite para obtener lo necesario para él y para su familia. Una llamada a los responsables de quienes que hacen esto, que impiden que se corte el limón todos los días. Una llamada a que vean el grande daño que están causando a toda la sociedad y que redunda en más daño de nuestros hermanos los más pobres. Sería larga la lista de las situaciones que hablan de pecados de injusticia que imperan entre nosotros y que claman al cielo, claman, hermanos, recuerden, Dios dice, he oído el clamor de mi pueblo. Profundicemos desde la palabra de Dios. Les invito a escuchar del Evangelio de San Mateo 26 al 28. Dice, mientras comían, Jesús tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió, lo dio a sus discípulos y dijo, tomen y coman, esto es mi cuerpo. Después tomó una copa y luego de dar gracias se la dio, mientras decía, beban todos de ella, porque esta es mi sangre de la alianza derramada por todos, para el perdón de los pecados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Miren, hermanos, este párrafo donde Jesús instituye la Eucaristía. Miren, cuando en el tema lo titulamos el pan de la justicia, he aquí el pan de la justicia. Cuando hablamos de pan de la justicia, nos referimos a la Eucaristía, a la comunión, sacramento instituido por nuestro Señor Jesucristo en la cena del Jueves Santo. Desde entonces, la Iglesia Católica administra este sagrado banquete todos los días. Este pan de la justicia exige de nosotros, si lo queremos recibir, para estar en comunión con Dios a través de la persona de su Hijo, exige de nosotros vivir en justicia y en libertad, y permitir la libertad de los otros. El apóstol Pablo, en la primera lectura de Corintios, en la primera carta a Corintios, capítulo 11, versículo 28-29, nos dice, cada uno pues examínese antes de comer del pan y beber de la copa, porque quien come y bebe sin discernir de qué cuerpo se trata, come y bebe su propia condenación. Palabra de Dios. Hermanos, una de las cosas que hemos aprendido desde la catequesis es que para comulgar hay que estar en gracia y tener recta intención para lograr la plena comunión con Dios, porque recibimos el cuerpo y la sangre de Cristo, que es nuestra justicia. Ese cuerpo sacrificado en la cruz, ese cuerpo, ese misterio pascual, muerte y resurrección del Señor, es nuestra justicia. Él nos ha hecho justos a quienes nos arrepentimos del pecado y pedimos perdón. Nos ha justificado, nos ha hecho justos. Y desde luego quiere que vivamos en la justicia, quiere que vivamos como Él nos ha dejado después de que murió y resucitó por nosotros y hemos sido bautizados y reconciliados.
Quiere que vivamos en la justicia, dando a cada quien lo suyo, respetando a los demás. Esto es vivir en justicia, en la justicia de Dios, justificados por Cristo, pero también nosotros llamados a vivir siendo justos. El pecado de injusticia rompe toda comunión con Dios, porque cuando uno comete pecado de injusticia, está uno gritando: crucifícalo, crucifícalo, porque estamos crucificando a aquel que le cometemos injusticia. Santo Tomás de Aquino, en la secuencia de la fiesta del Corpus Christi, esa bonita composición, nos dice en uno de sus párrafos: lo comen buenos y malos, con provecho diferente. No es lo mismo tener vida que ser condenado a muerte. A los malos les da muerte y a los buenos les da vida. ¿Qué efecto tan diferente tiene la misma comida? Refiriéndose Santo Tomás a la comida del cuerpo de Jesús. Qué importante es comer a Cristo estando justificados, perdonados y viviendo nosotros la justicia con los demás. Uno de los desafíos de la vida diaria de los católicos, desde luego, es la evangelización integral. Evangelizar. A veces se hace el querigma, la catequesis y otras actividades formativas, pero no se forma la conciencia moral de las personas. Yo aquí me hago un paréntesis. Por eso desde este año estamos ya para iniciar, quizás en un año más, iniciar ya con el nuevo catecismo, donde se implementarán los años de catecismo para que tengamos la posibilidad de formar la conciencia de los niños, de los adolescentes y jóvenes. Padres de familia, comunidades, prepárense, porque hemos elaborado un catecismo más propio para nuestra provincia, donde serán desde los 4 años hasta los 12 años. Un catecismo que tiene 9 cursos. Serán reducidos a 8 porque el 9º lo tomaremos como retiros espirituales. Pero prepárense, es necesario. Hoy en día todo gira en relación a los sacramentos, pero solo en el aspecto celebrativo. No se habla de la relación existente con las otras disciplinas, por ejemplo, con la moral, la espiritualidad, el dogma, con el código de derecho canónico, entre otras, y desde luego con la vida. Vivir una vida según el Espíritu Santo nos guía, siguiendo a Jesucristo. Una de las tareas importantes en la iglesia es la formación de la conciencia moral de las personas. Mucha gente ya no distingue qué es pecado y qué es virtud. No se distingue entre pecado y virtud. No sabe discernir lo que es un acto humano de un acto del hombre. No se conocen las condiciones para saber si se cometió o no un pecado mortal, grave, o solamente fue un pecado venial leve. Es necesario, por eso, prepararnos mejor, y queremos en mi diócesis preparar mejor a los niños y a los adolescentes para que vayan por la vida siendo auténticos discípulos de Jesús, que vayan siempre en ese domingo de Ramos diciendo: Hosana, Hosana al Hijo de David, con su vida, con sus obras, haciendo el bien, rechazando hacer el mal. Otro aspecto de suma importancia a tener conciencia es de la reparación de los daños ocasionados. Hermanos, miren, cuando cometemos pecados, dañamos a los demás, crucificamos a los demás, siendo
sí, siendo malos con ellos. Sí, cuando vamos a Dios, sí, arrepentidos, sí, nos perdona. Si vamos decididos a cambiar nos perdona, tengamos la seguridad. Pero las faltas que hemos cometido han causado daños. Y ahí la importancia que entendamos, tenemos obligación de reparar los daños ocasionados por nuestros pecados, sea en las personas o en las cosas materiales. Los prejuicios obligan la reparación de daños. Los perjuicios que vamos realizando con nuestras faltas, cuando sacrificamos a los demás, los oprimimos, en los perjuicios que ocasionamos, están exigiendo que reparemos los daños. El Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 2412, nos dice: en virtud de la justicia conmutativa, la reparación de la injusticia cometida exige la restitución del bien robado a su propietario. En el número 2454 dice: toda manera de tomar y de usar injustamente un bien ajeno es contrario al séptimo mandamiento. La injusticia cometida exige reparación. La justicia conmutativa impone la restitución del bien robado. Creo que los confesores tenemos una grave responsabilidad en la formación de la conciencia moral de los fieles. En esto, los confesores no podemos ser tan ligeros como lo ha escrito Conchita Cabrera de Armida, citando las palabras de Jesús en el libro de las virtudes y de los vicios. Ella, haciéndonos como oír la voz de Jesús, dice: muy alta es la misión de los directores de almas y muy estrecha la cuenta que algún día me darán. Hermanos, ¿cómo hacerle para caminar juntos? ¿Cómo hacerle habiendo conocido esto, cómo hacerle? Yo creo que hemos de buscar de reparar el corazón de la sociedad, reparando los daños que hemos ocasionado con nuestras faltas. Es necesario que recordemos que la Eucaristía, la comunión, es el pan de la justicia. Por lo tanto, al recibirla, nos comprometemos a reparar los daños cometidos con nuestros semejantes. Cuando los hemos crucificado, por ejemplo, alguien que difama a un hermano, reparar el daño tendría que desdecirse de ese falso que le levantó, de desdecirse ante los demás. Qué importante. Quienes han robado, tienen que regresar lo robado. Quienes no solamente dejar de hacerlo, sino ¿cómo voy a hacer para reparar el daño que he cometido? El que ha robado, que regrese a su hermano de alguna manera lo que le ha robado. Hermanos, ¿qué podemos realizar para sanar las situaciones de injusticia que se producen en nuestra sociedad por nuestros pecados o por las faltas de nuestros hermanos? Urge la reparación, urge reparación. Algún santo decía: sin reparación no hay salvación. Dios tenga misericordia de nosotros, porque creo que habremos muchos que tenemos que reparar muchas injusticias, robos, corrupción, tanto. Hermanos, quedémonos con esto, démonos cuenta, cuando vayamos a comulgar, vamos a comer el pan de la justicia, comprometámonos con Él, Jesús el justo, que nos ha hecho justos, pagando por nosotros, por nuestros pecados, pero nos pide reparación. Llevemos ese propósito de comulgar su cuerpo para vivir la justicia y reparar
los daños que hayamos ocasionado. Quiero invitarles para que celebremos en este momento, un momento de reflexión. Quiero invitarles para que sigan, voy a proclamarles algunas de las estrofas de la secuencia del Corpus Christi. La secuencia es una composición literaria que se realiza en la celebración del Corpus Christi, de la fiesta del Corpus Christi. Escuchen algunas de las estrofas que he seleccionado. Su sangre es nuestra bebida, su carne nuestro alimento, pero en el pan o en el vino, Cristo está todo completo. Se refiere toda esta composición a la Eucaristía. Lo comen buenos y malos, con provecho diferente. No es lo mismo tener vida que ser condenado a muerte. A los malos les da muerte y a los buenos les da vida. ¿Qué efecto tan diferente tiene la misma comida? Si lo parten, no te apures, solo parten lo exterior. En el mínimo fragmento, entero late el Señor. El pan que del cielo baja es comida de viajeros, es un pan para los hijos, no hay que tirarlo a los perros. Ten compasión de nosotros, buen pastor, pan verdadero, apaciéntanos y cuídanos, y condúcenos al cielo. Todo lo puedes y sabes, pastor de ovejas divino. Concédenos en el cielo gozar la herencia contigo. Amén. Hagamos la siguiente oración para terminar. Se nos está acabando el tiempo para terminar nuestra sesión de este día. Hagamos esta oración con mucha fe, les invito. Esta oración atribuida a Pedro Casaldaliga, que se titula Mi cuerpo es comida. Mis manos, esas manos y tus manos, hacemos este gesto, compartida la mesa y el destino como hermanos. Las vidas en tu muerte y en tu vida, unidos en el pan los muchos granos, iremos aprendiendo a ser la unida ciudad de Dios, ciudad de los humanos. Comiéndote sabremos ser comida. El vino de sus venas nos provoca, el pan que ellos no tienen nos convoca a ser contigo el pan de cada día. Llamados por la luz de tu memoria, marchamos hacia el reino haciendo historia, fraterna y subversiva Eucaristía. Amén. Hermanos, les bendigo a todos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Que tengan un hermoso día. Primeramente Dios, mañana estaremos en contacto a través de esta estación. Bendiciones para todos.